Hola, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida. Estamos en el canal de nuestra universidad. En esta ocasión vamos a platicar de un proyecto muy interesante del área 4, dedicada a las tecnologías, entre otras cosas. Está con nosotros, tengo el gusto de presentarles a la maestra Lucía de Jesús Hernández Santamarina. Mi colega Lucía obtuvo la licenciatura en enseñanza del francés por la Universidad Pedagógica Nacional y el diploma universitario de lengua extranjera francesa por la Universidad de Borgoña en Dijon, Francia, y es también licenciada en Ciencias Humanas por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Asimismo, realizó la maestría en didáctica del francés en la Universidad de Borgoña, ha dado clases de francés en diversos niveles en la UPN, en la UNAM y en la Universidad Tecnológica de Tecámac, y es profesora de la licenciatura en enseñanza del francés en la UPN desde el 2010. La maestra Lucía ha participado en varios seminarios, cursos, talleres y es autora y coordinadora de varias publicaciones especializadas. Actualmente es la responsable de la licenciatura en enseñanza del francés de nuestra universidad, la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida, Lucía. Pues muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Espero por compartirles un poco del trabajo que he estado haciendo en los últimos años. Muy bien, pues vamos entrando en materia. Sí. Maestra Hernández, para iniciar, ¿nos podría comentar, ¿es necesaria la enseñanza explícita de la gramática para el aprendizaje de una lengua extranjera como el francés? Pues hay diferentes opiniones a lo largo de la historia de la enseñanza de las lenguas extranjeras. Algunos consideran que no es indispensable la enseñanza explícita y que se puede aprender a hablar una lengua extranjera, o concretamente el francés, solo articulando frases, memorizándolas, repitiéndolas una vez tras otra y escuchando y intentando interactuar con los compañeros de aprendizaje o con otros hablantes ya nativos, ¿no? Pero también hay la postura contraria que indica que sí es necesario aprender gramática de manera explícita por una razón. Para tener un dominio correcto de la lengua extranjera es necesario conocer los diferentes matices y estructuras que esta lengua tiene y entonces eso solo se logra con un conocimiento pues al menos mínimo y adecuado de la gramática. Además, otro factor que influye es la edad de las personas que están aprendiendo la lengua. Generalmente los niños y los jóvenes y los jóvenes hasta la adolescencia más o menos pueden aprender una lengua extranjera solo con hablarla y escucharla, pero entre más mayor es la edad de una persona, necesita más aprender las reglas gramaticales para tener un dominio pues bastante avanzado y generalmente para llegar a los mejores niveles del francés, por ejemplo, sí es necesario conocer la gramática, porque si no, no se puede, por ejemplo, para dominar la expresión escrita sin conocer gramática en francés o en cualquier otra lengua es imposible, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué metodologías de didáctica de la lengua se consideran importantes para el conocimiento de la gramática? Pues quisiera mostrarles una imagen que pueden ver ahí resumí las tres principales posturas sobre la enseñanza de la gramática en francés. En la parte superior bien pueden ver la primera metodología, que es tan antigua como la enseñanza del latín, de hecho es la metodología tradicional. En esta las reglas explícitas de gramática se enseñaban y los aprendientes tenían que memorizarlas, repetirlas y practicar una y otra vez. O sea, los ejercicios que pusieran en práctica esas reglas, ¿no? Después hubo, que no lo representan en el esquema, pero por ejemplo una metodología directa consideraban que también era necesario el aprendizaje de la gramática con cierta repetición de las estructuras. Pero hacia la década de los 70 se articuló algo que se le llama el enfoque comunicativo. En ese enfoque comunicativo se privilegiaba la interacción oral en situaciones que intentaran simular la realidad en las que iba a interactuar. Ajá, en la que iba a hablar una persona.
Y entonces ahí prácticamente no se enseñaba gramática, porque pues si yo me aprendo las frases necesarias para ir a comprar un boleto del tren, pues no necesito saber qué verbos voy a usar, por ejemplo, para comprar ese boleto del tren. Pero después, ¿qué sucedió con este enfoque? Que a lo mejor se descuidó pues como la perfección, por decirlo, o la producción de las frases correctas. Y entonces en los últimos años, ya con una nueva teoría que está en articulación, que es la perspectiva accional, y también con el marco común de referencia europeo para la enseñanza de las lenguas, consideraron que era necesario volver a la enseñanza explícita de la gramática. Y de hecho se ha dividido la competencia lingüística en diferentes competencias, y una de las competencias que debe desarrollarse para adquirir el dominio de una lengua es la competencia gramatical. O sea que se considera como algo necesario, ¿no? Y aquí me gustaría agregar una cuestión. La gramática es muy importante porque está la clave para que los demás nos entiendan. De hecho, sin que vayamos diciéndolo, tenemos dominio de la estructura gramatical de nuestro idioma para que nos entiendan los demás. Y justo por esto le quería preguntar, ¿qué dificultades, cómo se identifican los factores que dificultan el aprendizaje de la lengua francesa? Bueno, primero quisiera retomar la frase que me dijo ahorita. Nosotros tenemos un dominio de la gramática en nuestro idioma, y el problema es que no siempre sucede así. O sea, generalmente los que hablamos nuestra lengua materna, o sea, que es la lengua con la que aprendimos a hablar, pues en la medida en que aprendemos a hablar, no nos aprendemos las reglas, y aunque vayamos a la escuela, pues algunos sí nos aprendemos ciertos elementos básicos de gramática, pero un alto porcentaje de los hablantes nativos de una lengua no domina la gramática. Entonces, esa falta de conocimiento de la lengua en general, de la propia lengua, dificulta la adquisición de un nivel, pues incluso el básico, pero sobre todo de un dominio avanzado y de perfeccionamiento en una lengua extranjera. Entonces, bueno, ¿cómo identificar los problemas? Pues lo que yo he hecho en mi trabajo es aplicar un instrumento de diagnóstico que es muy simple. O sea, con frases tan elementales como Laura va a comprar carne al mercado. Ahí se puede hacer un análisis de cuál es el sujeto, el verbo y el predicado. Eso más o menos la gente lo puede identificar en general, pero ya cuando intentamos preguntarle cuál es el objeto directo, indirecto, diferenciar un artículo de un pronombre y cosas así, las personas ya se confunden. Y yo hice, para empezar a detectar las dificultades que los estudiantes tenían simplemente en español, apliqué un pequeño instrumento de diagnóstico que si quieren pueden ver aquí, en la imagen que les puedo mostrar ahora a la derecha. Tal vez no se alcanza a ver muy bien, pero en la parte superior tienen unas frases, y en las tablas que se ven abajo debían clasificar los diferentes elementos de las frases que estaban ahí. La frase dice... A ver, eso ya no alcanzo. Esta mañana Laura dio el libro de didáctica a Luis en la moderna biblioteca de la escuela. Y esos detallitos, que son bastante, bueno, para alguien que conoce un poco de gramática, pues no es difícil identificar los diferentes tipos de complementos, ¿no? El circunstancial de lugar, el complemento de objeto directo, indirecto y cosas así. Pero los estudiantes no lo pudieron hacer. Entonces, cuando pasamos a los problemas con el francés, pues ya se complican. ¿Y cómo los identificamos? Lo que yo hice fue aplicar una técnica que se llama análisis de contenido. Primero un análisis de contenido como diagnóstico para ver cuáles son los problemas que tienen los estudiantes, o sea, tanto en español como en francés. En español, pues con el instrumento de diagnóstico que ya les mostré, y en francés con todas las producciones que hacen, con los exámenes, con las tareas. Y es un trabajo meticuloso porque hay que estar leyendo todo. Bueno, eso es parte normal del trabajo de un profesor, que tiene que revisar y corregir, ¿no? Pero después de eso tenía que contabilizar el tipo de errores, clasificarlos e intentar sacar conclusiones a partir de las producciones de los estudiantes.
Algunas ya las sabía previamente por trabajos que había hecho antes, aunque eran más enfocados al vocabulario, pero algunas dificultades que tienen, por ejemplo, son para saber cómo hacer el masculino y el femenino de un adjetivo. O sea, que en español es mexicano, mexicana. Pero en francés pues hay más terminaciones, ¿no? Por ejemplo, decir, hay 4 tipos de terminaciones que son chinois, chinoise, o belge, belge. Unas son iguales, otras son diferentes. Y esos detalles a los estudiantes les cuesta trabajo aprenderse las reglas, y eso todavía es sencillo. Otro problema para los estudiantes de francés es el uso de las preposiciones. ¿Por qué? Pues porque mientras que en español nosotros tenemos una forma para decir en francés he contado como 7 formas distintas para decir en. Entonces, poder descubrir o identificar cuál es la diferencia o en qué caso debo usar en como a, o, sur, o dessous, etcétera, etcétera, es complicado. Bueno, no es tan complicado si uno pone un poco de atención y va estudiando las diferencias entre las distintas preposiciones. Por sí les cuesta trabajo a los estudiantes, ¿no? Y entonces ahí se notan las dificultades y de hecho cada quien entiende las cosas de forma tan particular que una cosa que concluí con este trabajo es que es difícil encontrar una generalización o un problema que sea aplicable a todos, ¿no? O sea, que pudiera decir, este estudiante tiene el mismo problema que aunque hay unos que prevalecen. Por ejemplo, una estructura que es muy difícil para los estudiantes es algo que se llama passé composé, que es el equivalente a nuestro pretérito, que es como para cuando nosotros decimos comí o he comido. En francés esa estructura es difícil de producir porque requiere el uso de un auxiliar y de formar algo que se llama participio, como para decir j'ai mangé, y esa equivale a comí o he comido. Y entonces, pero esa producción que requiere el uso de 2 tipos de auxiliares y la formación de los participios que no tienen, algunos obedecen a una regla, pero otros no, para los estudiantes es complicado. Entonces hay que buscar estrategias que sean interesantes. Bueno, las más típicas y que son desde la metodología tradicional, pues son ver las hojas y, bueno, o sea, sus páginas de libro con ejercicios que les llaman en francés exercice à trous, o que con huecos o líneas vacías que uno debe completar con auxiliares o con participios o lo que sea, o repetir muchas veces las mismas conjugaciones, pero eso no es divertido para nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a veces? Pues que los alumnos se fatigan y no se interesan más por aprender. Por eso mi interés fue en buscar estrategias que fueran distintas, por ejemplo, usar un material multimedia que generalmente es llamativo. Ayer encontraba el mensaje de una chica que está cursando la clase ahora conmigo y me decía que es muy entretenido hacer las tareas y que hasta dejaba de hacer sus otras tareas para ponerse a hacer las que yo le pedía que hicieran, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les llama la atención. Generalmente hay algunas actividades que luego les mostraré que son muy llamativas. Otras son pues una aplicación en pantalla de casi que de la página de un libro, o sea que todavía no logran un buen desarrollo tecnológico. Ese es un problema de la tecnología, del material multimedia. Sí. Bien, pues estamos hablando aquí de un proyecto muy interesante sobre la gramática para el aprendizaje de la lengua francesa. Pero yo quisiera preguntar algo muy puntual. ¿Cuáles son las principales dificultades de los alumnos para desarrollar las competencias implícitas en el dominio del francés? Es una cuestión que preocupa mucho tanto al estudiante como a los profesores, y creo que este panel nos permitiría hablar. Bueno, en general, pues las principales dificultades yo creo que serían una pronunciación correcta, porque el francés es difícil de pronunciar. Por ejemplo, mientras nosotros tenemos 5 vocales, escritas, son las mismas vocales en francés, pero la combinación de los sonidos que se producen son 16, o sea, son 16 diferentes sonidos vocálicos
que... Nosotros tenemos 5 sonidos, entonces, ¿es así? Ajá. Y aquí habrían, ¿cuántos dijo? 16. 16 sonidos diferentes. Por ejemplo, mientras nosotros tenemos una E, Ujú. los franceses tienen 3. Y entonces esa es una de las dificultades, tanto diferenciar como poder producir, igual que un francófono, esos Ajá. sonidos. Y eso es una interferencia, o sea, si uno lo logra a un buen nivel, es obvio que se convierte en una interferencia, ¿no? Porque entonces mientras, por ejemplo, puedo pronunciar una palabra que va a significar otra cosa simplemente porque no pude decir bien el sonido, ¿no? Y esos problemas los identifica directamente en sus alumnos. Sí, sí. Bueno, el problema es cuando están en niveles básicos, pues el primer objetivo es lograr que los produzcan. O sea, yo reconozco las dificultades que tienen porque están habituados a los sonidos del español. Generalmente se supone que es más fácil para niños o jóvenes, o sea, adolescentes casi, habituarse a producir sonidos distintos a los que se tienen en su lengua materna. Mientras que nuestros estudiantes ya son estudiantes universitarios, ya no están tan jovencitos, o sea, son jóvenes todavía, pero ya no están tan pequeños, y entonces sí tienen dificultades tanto para reconocer como para producir los sonidos. Otro problema, pues es la escritura, que hay veces que ni en español escriben bien, entonces ¿cómo van a escribir bien en una lengua desconocida, ¿no? O en una lengua que están aprendiendo? Por ahí poco a poco hay que estar trabajando mucho. Y uno de los problemas para escribir bien es la falta de conocimiento gramatical, que es como una carga pesada que se trae desde el conocimiento deficiente que hay en español, ¿no? Muy bien, pues hay mucho que seguir hablando. En breve vamos a continuar. Ahora vamos a proporcionarles las siguientes instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Regresamos en unos instantes. Para acceder a las transmisiones por Internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Estamos de vuelta con nuestra invitada, la maestra Hernández, que nos está hablando de un tema muy interesante. Le pediría que nos recuerde el título de su proyecto. Es el estudio del aprendizaje de la gramática en francés empleando material multimedia. Muy bien. Bueno, regresando a esta plática que, como ve, tiene una dirección. ¿Qué técnicas se emplea para llevar a cabo este proyecto de investigación en el que usted ha trabajado muy laboriosamente desde el 2012? ¿Es así? Desde agosto de 2012. Sí. Bueno, primero apliqué una encuesta que era para determinar en qué estudiantes iba a aplicar toda la secuencia de actividades didácticas o las secuencias didácticas en función de ciertos criterios. Mi objetivo al aplicar la encuesta era determinar qué tan familiarizados estaban con el uso de la tecnología, sobre todo en situaciones de aprendizaje. La mayor parte de los jóvenes universitarios hoy son fanáticos de la tecnología. Algo que me pareció interesante es que con este grupo de estudiantes ya detecté que casi no hay personas que no les guste usar Internet, mientras que hace unos 2 o 3 años antes sí había personas que decían que no eran muy fanáticos de usar Internet, ¿no? Para diferentes actividades. Entonces, así hay detalles interesantes. Además, el uso que le dan a la navegación en Internet ha cambiado, mientras que antes usaban mucho más el correo electrónico, cada vez lo usan más para interactuar en las redes sociales, ¿no? Y qué otra cosa, detalle interesante, pues es que también algunos ya tienen más habilidades para manejar y clasificar la información, aunque ahí todavía hay problemas, porque hay personas que se dedicaban solo a copiar y pegar y no
no procesaban muy bien, pero ya ha evolucionado un poco el uso que le dan a la información que encuentran en Internet y esto. El criterio básico para decidir en qué estudiantes aplicar mi trabajo, mi intervención fue detectar aquellos que usaran Internet para aprender algo. Y las cosas que aprenden son completamente variadas, que puede ser desde aprender recetas de cocina hasta cómo usar algún software de la computadora o aprender cosas de cultura general. Pero finalmente hay quienes sí les han aprendido cosas gracias al uso de la computadora y la navegación en Internet. Entonces, después de eso, de seleccionar la muestra de estudiantes en las que iba a aplicar la intervención. Sí. Bueno, primera cosa, totalmente metidos están estos muchachos en el tema del uso de la tecnología, sí. ¿no? Y esa fue la primera condición. Bueno, la segunda, a mí me gustaría que nos comentara, y sobre todo para quienes nos están siguiendo, que nos dijera quiénes fueron los sujetos a los que se aplica este trabajo, porque ya nos habló en general de sus alumnos, pero en particular son los iniciantes, los que van en intermedio o ya van muy avanzados. ¿Y cómo los seleccionó? Entonces, un criterio de selección era de que fueran usuarios de la tecnología para aprender algo, o sea, que fueran capaces de aprender algún tipo de contenido no lingüístico, porque no es el trabajo lo he realizado con estudiantes de primer nivel para que sea más fácil. Primer nivel. O sea, debutantes o los que así le llaman, sí, los que están aprendiendo apenas los o sea, los rudimentos de la lengua francesa. ¿Para qué? Para que sea más fácil identificar cuáles son los problemas. Porque si yo voy con alumnos que sean de un nivel más avanzado, puede ser que los problemas sean a causa de la enseñanza deficiente que ha tenido en los niveles anteriores, o muchos factores o tal vez que por distracción no comprendió alguna cosa, o que simplemente siguió estudiando, pero no tenía suficiente interés y eso. Entonces aquí, otra condición es que todos los estudiantes, su punto de partida era de cero, ¿no? Y entonces era darle seguimiento durante un semestre en cómo aprendían los elementos iniciales y básicos de la lengua francesa. ¿Sí? Otra técnica que se aplicó fue el diagnóstico de dificultades en español. Muy bien. Ahí quisiera que nos dijera en qué consistió esa etapa exploratoria, porque ya estamos metiéndonos en este detalle. ¿Cómo exploró? ¿Cómo exploré? Bueno, ya les había mencionado un poco antes que los alumnos debían leer unas frases que estaban escritas en español, en las que tenían que identificar diferentes elementos gramaticales y clasificarlos en unas tablas. Esto, para alguien que tiene un conocimiento al menos elemental de gramática, no es una tarea difícil, pero es en lo que uno puede percibir si los estudiantes tienen ese conocimiento mínimo de la gramática en español, que generalmente no lo tienen. Lo que identifican con cierta facilidad son los artículos, las partes más grandes de una frase, ¿no? El sujeto, el verbo y que después haya algún tipo de complemento. Pero ya tienen problemas si yo les pregunto la diferencia entre diferentes tipos de complementos: circunstancial, o sea, de lugar; circunstancial de tiempo; complemento de objeto directo; complemento de objeto indirecto; si hay artículos o pronombres. Entonces ahí ya tienen problemas. Y entonces era necesario clasificar después cuáles eran los tipos de dificultades que habían tenido los estudiantes para reconocer estos elementos en español, y después para poder hacer un contraste o comparación en cómo esos elementos o esas dificultades iban a tener repercusiones cuando aprendieran francés. Muy bien. En la lectura del proyecto que hice para que tuviéramos esta charla, me pude enterar de un par de palabras y que creo que vale la pena que las abordemos en este momento. Me refiero a la palabra ergonomía y a la otra palabra que complementa a la primera, ergonomía cognitiva. ¿En qué consiste?
Bueno, la ergonomía cognitiva es una disciplina, por decirlo, porque no creo que ya pueda dársele el carácter de ciencia, que estudia los ambientes en los que el hombre interactúa. O sea, es el primer sentido. Por ejemplo, los ambientes de trabajo. Sus estudios o análisis tienen aplicación, una muy importante en el diseño en general de las cosas que están relacionadas, o sea, que sirven para que el hombre las use. Por ejemplo, el tamaño de los muebles o incluso la inclinación de las pantallas en las computadoras y todo eso se determinan en función de criterios ergonómicos. O sea, que influye, pues que el usuario se sienta cómodo, que pueda ver sin esfuerzo y así. Esa es la ergonomía en general. Hay una aplicación más concreta que es la ergonomía cognitiva. La cognición se refiere en general a los procesos mentales y procesos que sirven para generar el conocimiento o el aprendizaje. Y entonces la ergonomía cognitiva estudia los procesos de aprendizaje, o sea, y los ambientes en los que se pueden producir con más facilidad o qué dificultades se producen en los procesos de aprendizaje. En mi caso, ¿para qué me interesaba estudiar esto? Porque mi trabajo tomó como material para que los estudiantes aprendieran material multimedia, o sea, páginas en internet o discos, CD-ROM, en los que hubiera actividades que ya estaban previamente diseñadas para aprender diferentes contenidos en francés y que los estudiantes podían realizar ya sea en sesiones en la mediateca o centro de autoacceso o en su casa o en donde ellos quisieran, porque yo les había indicado la actividad, ¿no? ¿Por qué es necesario que yo, que profesora de francés, estudie un poco ergonomía cognitiva? Porque necesito saber de cuáles características de los sitios en internet y de las actividades facilitan o dificultan el aprendizaje de los contenidos de la lengua francesa que presentan, ¿no? A ver si entendí bien. Esto quiere decir que en sus planes de investigación está a explorar si lo que hay en disposición en estos materiales multimedia se adapta a las necesidades cognitivas de los estudiantes. Exactamente. O no se adapta o tiene fallas allí que habría que atender. Es así, Sí. Porque es un tema complicado, sobre todo para quienes no estamos familiarizados con él, pero en el caso suyo resulta más sencillo, ¿verdad? Pero podría decir, por ejemplo, que la interacción con una computadora es diferente a la interacción, por ejemplo, con un papel o con las páginas de un libro. ¿Por qué? Porque la información se presenta en distintos formatos, sobre todo en las actividades multimedia, que son las que yo he empleado para el trabajo de los alumnos. Mientras que en la página de un libro solo tenemos la información en formato escrito como texto, en una actividad multimedia la tenemos en escrito. Dramatizaciones, por decir. Puede ser, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que aparecen ya sea palabras o frases como texto, pero al mismo tiempo existe la posibilidad de hacer funcionar la reproducción de esa misma frase en formato auditivo, o sea, como que se reproduce la grabación. Y entonces así sí ya tenemos dos formatos, ¿no? El formato textual, que es visual, y el formato auditivo. Y estamos comprometiendo dos sentidos. Dos sentidos. ¿Verdad? Ajá. Y a veces, y también influye, por ejemplo, la percepción a veces táctil. Ajá. Porque qué tan fácil o qué tan difícil es tanto la manipulación aquí en el teclado o en el pad o en el mouse, pero también la conexión de la manipulación táctil con la información que está presente en la computadora. Esto se nota mucho en los juegos, ¿no? O sea, en los chicos que son muy hábiles para jugar con Xbox o eso, han desarrollado tal habilidad táctil que pueden estar sin ver los movimientos que hacen con las manos,
haciendo totalmente metidos en la pantalla. Ajá, y con una habilidad y atención que nosotros que ya estamos no tan jóvenes, pues nos cuesta trabajo, ¿no? Muy bien. Y entonces, pues sí es una situación diferente. ¿Cuál es la importancia de que la información se presente en diferentes formatos? Que en el cerebro esa información, cada forma de presentación o cada modalidad de presentación de la información activa un procesamiento mental diferente. Y complementario, quizá. Y complementario. Bueno, generalmente lo ideal, si un material, en este caso un material multimedia está bien diseñado, se supone que los distintos formatos serán complementarios, pero cuando algo no está bien hecho, por ejemplo, si nosotros estuviéramos escuchando algún ruido por acá, habría un distractor un estímulo que entraría en competencia con lo que nosotros estamos diciendo o a lo que le estamos poniendo atención. Y eso sucede a veces cuando un material, ya sea multimedia o una página en internet o algo así, llegan en lugar de facilitar el aprendizaje, lo pueden dificultar. Muy bien, pues ahora sería bueno que entráramos a la segunda parte de su proyecto, porque estábamos en las partes conceptuales, del diagnóstico. ¿En qué consiste si es que se puede hablar así, de la segunda etapa del proyecto? Y agrego algo más, ¿qué son las secuencias didácticas? Ajá. Bueno, la primera parte fue la parte de diagnóstico que ya comentamos someramente. Ajá. Y la segunda parte fue, bueno, ya sé cuáles son las dificultades que tienen los alumnos, pues ahora yo debo proponerles actividades para que puedan ejercitar de manera autónoma y complementaria a la clase unas actividades, que estas son las que articulé en una serie de secuencias didácticas progresivas y que lo acompañaron a lo largo del curso. Veamos en qué consiste en estas secuencias didácticas. Normalmente, cuando uno va a una página web, pues los contenidos están presentes ahí. Para alguien que no sabe, pues hay veces que ni siquiera tienen instrucciones de cómo interactuar con ellos, con las actividades multimedia, o nada más tienen algún título y ya. Pero no hay indicaciones, no hay una noción a veces de qué se tiene que hacer, o el problema es que no guían a quien está aprendiendo en unas secuencia de aprendizaje del contenido. A veces a lo mejor de lo que se ve ahí, pues tal vez sí tengan alguna instrucción elemental de cómo completar la actividad, pero en el contenido no. O sea, el contenido lingüístico sí necesita una guía para que yo, usuario, pueda aprender por mi cuenta, porque esa es otra característica de esto, ¿no? Es una forma complementaria a la clase en la que el estudiante aprende de manera autónoma. Sí. Entonces, ¿qué es una secuencia didáctica? Una secuencia didáctica puede desarrollarse en el salón de clase y con una serie de fases. En este caso, yo hice secuencias didácticas para que se trabajaran de manera autónoma. O sea, hay una fase de presentación y sensibilización al contenido que tienen que aprender. Por ejemplo, la más simple es cómo aprender los números en francés, ¿no? Y es la más simple de las secuencias. Lo primero que contiene la fase de presentación o de familiarización es, pues vayan y vean, ahí está, y les propuse 3 páginas en internet en las que se podían aprender los números. Unas en las que la información estaba muy saturada, otras con una presentación más interesante y una ya muy elaborada. Y ellos podían elegir la que quisieran y debían completar una tabla en la que ya estaban los números escritos con número y debían aprender a escribirlos en francés. Ya habían visto algunos en clase, pero ellos debían aprender de manera autónoma toda la numeración del 1 al 100. Esto es chistoso en francés porque la numeración en francés es complicada. Si usted conoce un poquito, del 1 al 69 existen, o sea, tal cual, de manera... Como una traducción literal, podríamos decir. Del español, ¿no? Ajá. Pero a partir del 70
ya es una combinación de números. Y creo que se podría llamar como un sistema vigesimal o algo así, porque a partir del 70 los números son compuestos. Por ejemplo, el 70 no existe la palabra 70, sino 60 más 10. Y luego 80, 4 veces 20. Y 90, 4 veces 20 más 10. Y así se van formando los números hasta el 99 y luego el 100. Por eso es importante que los alumnos vayan descubriendo esta lógica, o sea, incluso por ellos mismos, aunque ya se les haya explicado en clase, que aprendan a poner atención y a escribirlos. Y esa era la parte de presentación de la secuencia didáctica. Otra parte es la que empiecen a producirlo. ¿Cómo lo producían? Pues bueno, ahora si ya se saben un poquito los números, pueden realizar unas sumas o un sudoku o algo así. Y entonces esa es la secuencia más fácil porque es la primera, ¿no? Aprender los números. Y después ellos mismos tienen que evaluar el material, o sea, el material multimedia que emplearon. Si les di 3 opciones, una muy simple que es casi como la página de un libro, y otras 2 más elaboradas, y eligieron la que más les gustó, porque tienen que ver cuál es la que más les gustó, por qué se les hizo más fácil aprenderse los números en esta o en otra, para que parte de el aprendizaje autónomo es que uno mismo sea sensible a qué es lo que le facilita o le dificulta el aprendizaje, para que después pueda uno mismo seleccionar las actividades y las cosas que le van a ayudar a aprender, ¿no? En este caso, el francés. Muy bien, muy bien. ¿Y en qué ha consistido la tercera etapa de su trabajo? ¿Cómo se realiza el análisis de los resultados que ha ido encontrando? Porque entiendo que hay en esta idea una secuencia lógica que ha ido haciendo cortes, que ha ido estimando. Sí. Bueno, ¿no? Entonces, como parte de la secuencia, o sea, la segunda fase fue la aplicación de las secuencias didácticas, y la tercera es la de la revisión de las producciones de los estudiantes, o sea, tanto de las mismas secuencias como de los productos, bueno, el producto final en el que uno se da cuenta si aprendieron o no, y qué aprendieron o no, o qué les costó trabajo, pues es en los exámenes. Entonces, en los exámenes, ahí me pongo a revisar, bueno, después de la revisión normal de un examen para darles su calificación, los vuelvo a revisar y estar contabilizando y analizando el tipo de errores. Por ejemplo, aquí les podría presentar, déjenme, ¿dónde está? Es que no estoy segura si Muy bien. Bueno, vamos a entrar a un receso breve. En un momento continuamos con nuestra charla. Ahora vamos a ver una cápsula sobre las actividades artísticas y culturales que se promueven en el Departamento de Difusión Cultural de nuestra universidad. Continúen con nosotros. La van a pasar bien. Entre las funciones de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria se encuentran promover, preservar y difundir la cultura en sus diferentes manifestaciones. Por ello, a través del Departamento de Difusión Cultural, te invitamos a conocer y participar en las actividades artísticas que se desarrollan en tu universidad. Además de los seminarios de extensión académica dedicados a la apreciación de las artes escénicas y el seminario para entender la plástica mexicana, nuestras actividades incluyen conciertos, obras de teatro, exposiciones en el Foro Azularte y el Cineclub. Estas son solo algunas de las muchas opciones con las que cuentas. También te ofrece la oportunidad de participar en los diversos talleres que se imparten en las instalaciones de la universidad. Por ejemplo, bailes de salón, cartonería, coro, danza árabe, danza folclórica, danzón, dibujo y pintura, lectura y escritura, oratoria y debate, jazz, teatro y títeres, música y literatura con cuento y poesía. Para mayores informes e inscripciones, consulta la página www.elpisoazul.com o visítanos en las oficinas de difusión cultural, cubículo 429 y 430, edificio D, nivel azul, o llama al 5630-9700, extensiones 1180, 1279, 1324 y 1364.
Para inscribirte a las actividades, necesitas ser usuario del piso azul. Regístrate a través de la página y participa en las actividades culturales que hacemos pensando en ti. Estamos de vuelta con nuestra invitada, la maestra Lucía Hernández Santamarina. Ella es profesora de nuestra universidad, además es una especialista en el tema de la enseñanza, en este caso en particular, de la enseñanza del francés como segunda lengua o como lengua extranjera, ¿verdad? Bueno, estaba platicándonos al final del segmento anterior y nos anunciaba que nos iba a poner unas láminas. Sí. Una tabla en la que están resumidos algunos, como ejemplo, si pueden mostrarlo, en la columna izquierda se puede ver el nombre de los estudiantes y el análisis de los problemas que tuvo al completar su examen. Ahí algunos de los errores, por ejemplo, errores de la terminación para escribir las nacionalidades o la fecha o algo así. Luego, una forma que también es complicada en francés, aunque es de las más simples, es cómo se hace la negación. Hay estudiantes que les cuesta trabajo en este primer nivel aprender a usar la negación porque tiene dos partes. Mientras que nosotros decimos, yo no estudio francés, en francés es necesario poner una partícula antes y después del verbo. Je n'étudie pas français. Y entonces a los estudiantes eso les cuesta trabajo y ahí podemos ver que tienen por ejemplo, un chico que se llama, de apellido Castrejón, omitió una de las partes de la negación y entonces ahí voy contabilizando los errores que tuvieron y además no es solo un análisis cuantitativo, sino también cualitativo para identificar cuál es el error y entonces buscar cuáles son las actividades en Internet que les pueden ayudar a superar esos problemas. Y los resultados finales, hasta el momento donde voy, pues el más importante es que es difícil generalizar los problemas que tienen los alumnos. ¿Por qué? Porque son a veces tan específicos que el contraste interesante es que mientras que los materiales multimedia son como un estándar que se diseñó pensando en una gran masa de que va a poder aprender con esto porque tiene que obedecer a tal contenido y cosas así. En la práctica, pues cada quien tiene sus problemas muy específicos y en muchos casos son problemas que se han heredado del propio conocimiento, a veces deficiente, del español, ¿no? Entonces, por eso es importante que el profesor, a pesar de que les fomente la autonomía del estudiante, también tiene que estar atento a los problemas que tienen para aprender. Uno, para que mejore sus propias estrategias de enseñanza durante la clase y dos, pues para que al diseñar secuencias didácticas, ya sea presenciales o de manera en línea, por medio de materiales en Internet, pues les proponga cosas que sean pertinentes y adecuadas a los problemas que cada uno tiene, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a volver, yo creo, en un momento sobre la utilización de los hallazgos que ha logrado. Pero en este momento, ¿por qué no nos platica de las dificultades que ha tenido la realización de su trabajo de investigación? Pues, yo creo que las dificultades principales serían dos, ¿no? Una, que el trabajo es minucioso y que solo lo puedo hacer yo. Porque hay personas que hacen trabajo de investigación con algún asistente. Pero en mi caso no es fácil porque pues necesitaría un asistente que también pudiera leer en francés y que tuviera un conocimiento suficiente de la lengua francesa como para ayudarme a hacer los análisis de contenido. Esa es una dificultad. Y en la medida en que son meticulosos, pues requieren tiempo. A veces mucho tiempo. Y la otra dificultad pues es que de momento uno tiene que verse en la situación de tomar compromisos académicos que no estaban previstos. Por ejemplo, cuando empecé a hacerlo no era la coordinadora de la licenciatura en enseñanza del francés y tenía mucho más tiempo libre, ¿no? Ahora no, y eso implica distribuir el tiempo entre diferentes actividades. Pero fuera de eso, mientras uno sea constante y, pues sí, constante, interesado y esté motivado por el trabajo que está haciendo, creo que
no hay mayor problema. Generalmente, aunque se pueden hacer cosas con recursos, creo que aquí, aunque no lo he hecho así, lo interesante sería buscar recursos para diseñar más actividades. Por eso sí uno debería entrar en una lógica de trabajo ya muy compleja, porque, bueno, a la medida en que uno no es programador, necesita aprender a trabajar con un programador para diseñar otras actividades. Es que sí lo he hecho en otras ocasiones, pero que sí ya es un trabajo muy complejo, ¿no? Muy bien. Eso. Bien. Hablemos ahora de los hallazgos, de los productos. ¿Cuáles han sido esos resultados que podemos ahora compartir con quienes están Bueno, pues siguiendo? como resultados he ido a presentar algunas ponencias en el Congreso de Aprendizaje y Tecnología. Bueno, se llama CIAMTE, no recuerdo exactamente cuál es el significado de todas las siglas. Y también lo presenté aquí en uno que hubo de didáctica universitaria en la Universidad Pedagógica el año pasado, y he tenido algunas publicaciones. Esos son como productos. Como resultados, bueno, lo interesante en este caso, como producto de mi trabajo, es que además de los resultados muy específicos de las dificultades para aprender francés que yo puedo identificar, también he articulado criterios para seleccionar material didáctico que no solo es aplicable al francés, ¿no? O sea, para seleccionar material en línea, o sea, en Internet, que puede emplearse para otras materias o cursos, ¿no? Por ejemplo, aunque no es difícil mostrar eso en una imagen, pero tengo diferentes instrumentos de análisis de acuerdo al contenido lingüístico o a la presentación cognitiva, o sea, o ergonómica. Que si yo estoy buscando que la página que voy a usar sirva para que los estudiantes aprendan o sea, puedan memorizar un contenido gramatical o vocabulario, pues ya sé cuáles son el tipo de páginas en Internet que favorecen la memorización. Una de las características de las páginas que ayudan a memorizar son las que repiten, ¿no? Por ejemplo, podríamos mostrar algunas para que sea más interesante ver esto. Decía su proyecto que le interesaba mucho este aspecto de la fijación en la memoria de las estructuras gramaticales, ¿verdad? Sí. Y entonces, cuando hablamos de los productos, ¿hay allí alguna forma para que los profesores de francés pudieran, digamos, aprovechar? Por ejemplo, una cosa es, como le decía, el instrumento de análisis del material, ¿no? Y también algunos criterios que ya son claros para mí y que se pueden consultar en algunos de los artículos que he publicado, y también como las especies de tablas que permiten, por ejemplo, si yo ya sé más o menos cuál es el funcionamiento de la memoria, o sea, bueno, no que sea un conocimiento perfecto, pero, o sea, ¿qué es lo que necesita la memoria? Pues repetir, por ejemplo, palabras o estructuras. Pero también ya sé que por otra función cognitiva, que es la atención, esta se pierde si la información se presenta siempre de la misma manera. Porque se produce familiaridad, ¿no? O un concepto que alguno de los especialistas llama ceguera a la repetición. O sea, si siempre me presentan la palabra manzana, pom, con una imagen de la manzana y la palabra pom escrita abajo, pues a lo mejor la veo 1, 2 o 3 veces, pero después ya me aburrí y ya no me interesa. Entonces, hay algunos efectos que han articulado o descrito los especialistas en cognición que permiten comprender cómo funciona la memoria. Y, por ejemplo, piensan en un efecto que se llama el efecto de espaciamiento. ¿En qué consiste este? Si yo quiero que mis estudiantes aprendan la palabra o los números del 1 al 10,
y lo tienen que repetir, pues primero a lo mejor los van a repetir de una forma, pero después le cambio ya sea la imagen o el sonido o la forma de presentar los números y entonces así se produce menos monotonía y van a estar más atentos a lo que yo quiero que aprendan, ¿no? Perfecto, muy bien. Fíjese que está muy interesante la charla, pero el tiempo en la televisión es, Ajá, es corto. implacable. Ya nos habló de los productos. Los productos están como ensayos, como publicaciones, y también habría un producto, digamos, práctico, didáctico, que podría ser útil de consultar, y es recomendable que se haga, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las perspectivas futuras de esta investigación suya? Brevemente, porque ya de plano ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pues las perspectivas. Las perspectivas es una, continuar con el análisis de otras competencias del aprendizaje del francés, ¿no? O sea, si ahora me concentré en gramática, pero podría, por ejemplo, analizar cómo es el aprendizaje de la fonética, ya sea con el mismo, empleando materiales que sean semejantes. Y otra es diseñar las actividades. De la ergonomía cognitiva. Ajá, exactamente. Otras, diseñar las actividades que faciliten los problemas que yo he detectado. O sea, ahorita como lo he solucionado es usar lo que ya está en línea, ¿no? Pero otra es, bueno, diseñar concretamente para los problemas que yo veo y que no necesariamente corresponden a lo que ya está en línea, porque aunque hay unos sitios que son muy interesantes, porque tienen una presentación atractiva, podríamos, por ejemplo, ver alguna imagen, si me permiten. Sí, claro, sí. Pero es que creo que no se alcanza a ver. Bueno, hay sitios que tienen una presentación interesante y que manejan ya estos conceptos que yo le decía de los efectos de espaciamiento y del factor sorpresa o de presentar elementos que sean aleatorios o intermitentes y que por lo tanto evitan que la repetición sea monótona. Hay otros que nada más son una página, haga de cuenta, una página de un libro que está en la pantalla y que tiene un espacio vacío. Para rellenar. Entonces, o sea, uno debe saber cómo usar cada uno de estos, pero también puede llegar a diseñar en unas condiciones que sean pues más útiles y atractivas, ¿no? Pero esto implica dificultades porque eso sí requiere mucho dinero, ¿no? Muy bien. Si quiere, podemos explorar tantito lo que trae usted allí. El problema es que no se alcanza, creo que no se alcanzan a ver. No importa, lo dejamos para otra ocasión. El tiempo se nos ha terminado y solo nos resta agradecer a nuestra invitada de lujo el habernos acompañado en esta ocasión. También les agradecemos a ustedes por su interés en esta emisión y les recordamos que pueden vernos en la página de internet http://radioitv.upn.mx. Además, les recordamos que recibimos sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Yo soy Saúl Velasco Cruz y nos vemos pronto. Gracias.